Hola, buenas tardes. Soy Cindy Mogeni de Nuestra Agente TV y hoy tengo el placer de tener una invitada especial, una persona que se dedica a ayudar a las personas a alcanzar sus metas y transformar sus vidas. Ella es Berta García, que es coach de vida. Buenas tardes, Berta, ¿cómo estás? Hola Cindy, bien, un placer estar aquí contigo. Lo mismo. ¿Nos puedes explicar lo que tú haces con tus clientes como coach de vida? ¿Cómo no? Como coach de vida, y me siento muy bendecida de poder ser coach de vida. Nuestra prioridad o mi prioridad es ayudar a las personas a descubrir su brillantez. Todo el mundo que yo conozco tiene todas las herramientas y todo lo que necesitan para lograr sus metas y sus sueños. El problema es que muchas veces se entierran bajo creencias autolimitantes, miedos, dudas, y yo los ayudo a descubrir y desembarcar todas esas cosas que tienen escondiendo su potencial. Cada coach de vida tiene un foco especial. Lo tuyo es combinar las aventuras con el coaching. ¿Nos puedes explicar por qué elegiste esta combinación de llevar tus clientes a vivir aventuras a través del coaching? Pues me encanta la aventura, personalmente, y yo pensé, si voy a estar trabajando, déjame hacer algo que me gusta. Pero lo interesante es que las personas, cuando uno los llevan en estas aventuras, salen de su zona de confort inmediatamente. Y muchas veces son aventuras que en algún tiempo ellos nunca pensaban que lo iban a hacer, les tenían miedo, y a la vez que ellos logran hacer la aventura y ver que el miedo solo existía en sus mentes, logran hacer y cumplir muchas de las metas que tenían, que no hubieran ni visitado antes de hacer esa aventura. Y personalmente a ti, ¿cómo te ha ayudado salir de tu zona de confort? Para mí fue un regalo que me dio Dios. Fue una cosa muy interesante porque me presentaron la oportunidad de participar en un viaje de misión. La meta era auspiciar a un niño Masái, mi niñito se llama Cipao, pero para recaudar los fondos teníamos que escalar Mount Kilimanjaro, que es una cosa que yo siempre quería hacer, pero nunca pensé que fuera una cosa tan inmediata. Ya yo tenía 47 años, pero como tenía tanta pasión en lo que era ayudar a Cipao y poder ayudarlo, me salí de mi zona de confort, me fui sola, en el sentido de que me fui sin nadie de mi familia, sin mi esposo, y pude ir a África con este grupo y pude lograr llegar a la cima de Mount Kilimanjaro, y después de eso me sentí como un empoderamiento, que ya nada de las limitaciones que yo tenía personalmente existían. Por lo cual, como que salir de tu zona de confort te ayudó a cumplir un sueño y también a cambiar la vida de otra persona. ¿Nos puedes también compartir ejemplos que han vivido tus clientes enfrentando miedos y saliendo de su zona de confort a través del tema de las aventuras? Tuvo una experiencia muy bonita, y tenía una muchacha que estaba trabajando conmigo que tenía muchas situaciones que le estaban pasando, y ella me confesó en una de las muchas conversaciones que ella le tenía miedo a las alturas. Y un día le dije, estate en mi casa a las 5 de la mañana que vamos de aventura. Y lo hizo, confió, y la llevé a Clewiston, y cuando llegamos a donde íbamos era un lugar donde uno se tira de parapente. Y ella, horrorizada, me dijo que ella no iba a hacer eso, que es imposible. Yo le dije, está pago, pero no lo tienes que hacer, no te voy a forzar, yo lo voy a hacer. Yo lo había hecho varias veces y tú me puedes tirar fotos. Y se fue embullando un poquito y por fin logró hacerlo. Y se sintió un empoderamiento hacer algo que fue tan fuera de su zona de confort, que cuando bajó me dijo, mis padres y mis hijos no van a creer lo que yo acabo de hacer, no puedo creer que me atreví a hacer eso. Y en 2 o 3 semanas cambió de trabajo, que era uno de los bloqueos que tenía. Encontró pareja, le empezaron a pasar muchas cosas de los bloqueos que ella tenía. Y no tuvo nada que ver conmigo, sino con que ella se atrevió a salir de su zona de confort, y le abrieron muchas puertas después de eso. Todos tenemos sueños, pero también todos tenemos miedos, y son estos miedos que nos mantienen en nuestra zona de confort.
¿Puedes compartir con nuestros televidentes consejos para ayudarlos a vencer estos miedos? Por ejemplo, tu caso personal, ¿cómo lo estás haciendo? Pues yo leí hace tiempo que uno debería de todos los días hacer algo que le da miedo. Y todos los días en mi vida yo trato de hacer una cosa que me daba miedo. Y así voy rompiendo la barrera del miedo. El miedo en sí no existe solamente en nuestras mentes. Nosotros nacemos con 2 miedos nada más, el miedo de los ruidos altos y el miedo de caerse. Todo lo otro nos los inyectan nuestros padres, la sociedad, nuestros maestros, y al hacer ese ejercicio y reforzar esos músculos de atrevimiento, en enfocarse en hacer algo todos los días que a uno le da miedo, uno va saliendo de las limitaciones que nos dan los miedos. Muchísimas gracias, Berta, por acompañarnos el día de hoy y compartir esta información que estoy segura va a ser de bendición para nuestra audiencia. Si nuestros televidentes quieren contactarte porque sienten que tú los puedes ayudar a salir de su zona de confort para que finalmente puedan alcanzar sus metas y transformar sus vidas, ¿cuál es la mejor manera de contactarte? Pues mi empresa se llama Dreamers Succeed y aquí tienen la página web y el teléfono en pantalla. También se pueden conectar conmigo a través de Facebook, Twitter y Instagram. Y estoy aquí para servirles. Sí, me encantaría hablar con ustedes y los televidentes a ver si de alguna manera puedo ayudarles a salir de su zona de confort. Gracias, amigos de Nuestra Gente TV. Soy Cindy Mongeny. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Los espero en el próximo programa con más información para transformar su vida y su negocio. Gracias y hasta la próxima.